Masejet Shkalim, la página Yudhet Amud Aleph. Estamos en la primera línea, en la cuarta palabra. Trae una braita, Tani Ashulchan, la mesa de Lechem Apanim. Haya Natun Mechatzi Abait Velifnim, estaba desde la mitad del Eijal, sin considerar el Kodesh HaKodashim. Sabemos que el Eijal con Kodesh HaKodashim son 60 amot, y Kodesh HaKodashim son 20 amot, entonces quedan 40 amot para el Eijal. Dice la braita que la mesa estaba desde la mitad del Eijal para adelante, Velifnim, Mashuch minakot el shte amot umechza klapei atzafon. Estaba movido de la pared del norte 2 amot y media, que ahí pasan los kohanim para poner el Lechem Apanim en la mesa. Sigue la braita, dice un menorá que negdo badarom, la menorá estaba enfrente de él, pero en el sur, y también la menorá estaba separada de la pared 2 amot y media. Mizbeach hazahav, el mizbeach de oro donde hacen la ktoret, haya natun beemtza abayit, cholek et abayit. El mizbeach hazahav está puesto exactamente en la mitad del ancho de el Eijal, y entonces como si separaría el Eijal en dos. Mechetzio velifnim, también él tiene que estar desde la mitad del Eijal para adelante. Mashuch kim'a klapei chutz, pero él no está entre la mesa y la menorá, sino él está jalado para atrás. Quiere decir que la mesa y la menorá están en la misma línea, que necesito que ellos tienen que estar nojaj uno frente del otro, tienen que verse, y la Mizbeach Hazav está detrás de ellos, vekulehon hayanatun mishlish abayit velifnim, pero todos los tres están desde el tercio de el Eijal en adelante. Aquí lo que está mencionado el tercio es incluyendo el Kodesh HaKodashim. Dijimos antes que están desde la mitad del Eijal sin Kodesh HaKodashim, que entonces es de 20 amot para adelante. Ahora incluyendo Kodesh HaKodashim, que son 60 amot, entonces 20 amot para adelante de la entrada. Entonces están después de cuando empiezan los 40 amot, incluyendo el Kodesh HaKodashim, y de adelante, y están puestos, como dijimos, el Mizbeach Hazav en la mitad, y más adelante de él la mesa, y enfrente de la mesa la menorá. Y seguimos a la próxima braita. Dice la Gemara, Eser menorot asa Shlomo, 10 menorot hizo Shlomo Amelech, sheneemar, vayas et menorat hazav, Eser ki mishpato, vaiten baichal. Aquí dice el pasuk que él hizo 10 menorot. Así que el pasuk que dice, Hamesh miyamin ve Hamesh mismol. Él puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Dice la Gemara, In teimar Hamesh betzafon ve Hamesh badarom. Si quiere decir el pasuk que 5 a la derecha y a la izquierda quiere decir al norte y al sur, y se refiere a la entrada, que dice, según la entrada están 5 a la derecha y 5 a la izquierda, y entonces hay 5 en el norte, valo en amenorá que llega el bedarom. No puede ser, porque la halajá es que la menorá puede estar solamente en el sur, sheneimar vet amenorá nojach al shulchan al yerech amishkan teimana, en el sur. Entonces no puede ser que derecha e izquierda se refiere después de la entrada, y entonces tenemos 5 en el norte. Entonces, Matalmud Omar Hamesh Mimin ve Hamesh Mismol, que quiere decir a la izquierda y a la derecha, el Hamesh Mimin Menorato el Moshe ve Hamesh Mismola. Quiere decir que derecha e izquierda se refiere según la menorá que hizo Moshe Rabbeinu. Él puso 5 a la derecha de la menorá de Moshe Rabbeinu y 5 a la izquierda de la menorá de Moshe Rabbeinu. Ahora trae la Gemara otra braita, Afalpichen, lo haya mavir ela shel Moshe bilvad. De todos modos, se usaba solo la de Moshe Rabbeinu, shenemar umenorat hazav venerotea levaer ba'erev ba'erev. Umenorat hazav, una. Entonces solamente esa se usaba. Esa es la opinión de Tanakama. Rabbi Yosei bei Rabbi Yehuda Omer, al kulan haya mavir. No, él dice no. Todas se usaban, shenemar, que se ha escrito, ve'eta menorot, en plural, venerotem levaream kamishpat lifnei adevir zahav sagur. Entonces, según Rabbi Yosei bei Rabbi Yehuda, se usaban todas. Y como mencionamos, una explicación que aquí dice que cada vez se usaba otra. Ahora, como mencionamos un pasuk con respecto a la menorá, la Gemara trae otro pasuk. Dice el pasuk, ve'aperach, ve'anerot, ve'amelkachaim zahavu. Todo lo de la menorá es hecho de oro. Y sigue el pasuk que dice, mejalot zahav, que acaban
el oro. ¿Qué quiere decir que acaban el oro? Dice la Gemara, Hen kilu zahavo shel Shlomo. Escrito Moshe, pero leemos Shlomo. Ellos acabaron el oro de Shlomo. Quiere decir, para hacer la menorá se acabó el oro de Shlomo. Ahora la Gemara en Menachot pregunta cómo así se acabó el oro de Shlomo. Quiere decir, hay un oro especial que es llamado Zahav Sagur. Ese es el oro que se acabó. Está la Gemara una braita. Tani Rav Yehuda Beshem Asi, allá Shlomo Notel 1000 kikrei Zahav. Shlomo Amelech cogía 1000 kikarot de oro. Un machnizan lakur, las metía al fuego. Un motzian y las sacaba, las metía y las sacaba. Ad sheumamidan al ejad. Y cada vez que entra el oro y se saca, se gasta algo del oro, se pierde algo del oro, quiere decir, de lo que no es el oro puro, se gasta. Y él metió y sacó al fuego hasta que de 1000 kikarot quedó solamente un kikar, y con eso se usó para la menorá. Le caí en más sheneemar, kikar zaav taor asa ota vegomer. Entonces vemos cómo se le acabó todo el oro. Está la otra braita, Tania Marabia, o sí, Bei Rabiuda Maase Bemenorat. Aquí también tenemos un número de agaot, entonces aquí se añade, entonces en vez de decir la palabra zaav se lee así. Maase Bemenorat Mikdash, una menorá que había en el Beit HaMikdash, en la menorá que había en Beit HaMikdash, Shaita Yetera al menorá Shasa Moshe, que era más de la menorá que hizo Moshe Rabbeinu. Una de las menorot en el Beit HaMikdash era más de las que hizo Moshe Rabbeinu. Bamidbar, se salta dos palabras, dinar zaav. Quiere decir, una menorá tenía un extra de un dinar zaav a la menorá que hizo Moshe Rabbeinu, y querían que sea exacta con la menorá de Moshe Rabbeinu. Ve'chnisua lakur shmonim pam velo chasar klum. La metieron 80 veces al fuego y no se gastó nada de ese oro. No se logró gastar nada de ese oro. Ahora, pregunta entonces la Gemara, Veiot, ¿acaso puede ser? Vimos antes que cada vez que se mete al fuego se pierde algo del oro. Entonces, ¿cómo aquí 80 veces se lo metieron y no se perdió nada? Dice la Gemara, Ad de lo yakum al breirei avechasir sagin. Hasta que no queda el oro puro. Entonces, cada vez que se mete al fuego se pierde mucho del oro. Mindu kayam al breirei. En momento que ya es claro solamente el oro, lo hacer klum. Entonces ya no se pierde nada cuando se mete al fuego. Y seguimos a la próxima Mishnah, Alajá Daled. Dice la Mishnah, Shloisha asar shofarot ayu b'mikdash. Habían 13 shofarot, que es como cajas donde se pone plata que la gente trae para korbanot, para los korbanot. Y dice la Gemara, veketuv alein. Sobre cada uno está escrito algo. Entonces, uno está escrito tiklin hadetin, quiere decir shkalim nuevos. Los shkalim que la gente dona para el nuevo año se ponen en un shofar y de ahí se pasan a la lishka. Después había otro shofar de tiklin atikin, que son shkalim, dice la Gemara, los llama viejos. Quiere decir, la Mishnah va a explicar que es para el que no donó a tiempo y él ahora viene y trae una donación para los shkalim del año pasado que él todavía no pagó, se ponen en ese shofar y eso va a los sobrados, a shayarei alishka. Kinin son los korbanot de pájaros. Vegozlei olah, lo mismo. Después la Mishnah va a explicar a qué korbanot se refiere exactamente. Etzim, un shofar para comprar con ellos etzim para la ma'araja. Levoná, para comprar levoná, otro shofar para levoná. Zaav lichporot, también hay un shofar que es llamado oro para porot. Porot se refiere a los instrumentos que se usan en el Beit HaMikdash, que también son llamados como capará, porque cuando el Cohen coge sangre con el dedo, él limpia su dedo en el instrumento. Eso se llama también mekaneach bakli, entonces también llamado como capará, entonces son llamados zaav lichporot. De todos modos se refiere a los instrumentos que gente dona para los instrumentos del Beit HaMikdash. Y los últimos 6, shisha lindava, son 6 shofarot donde la gente pone plata que está donando para korbanot que son lindava, que dice que no son obligatorios. Ahora explica la Mishnah cada shofar. Tiklin hadetim shebekol shana v'shana, las donaciones para los shkalim nuevos de cada año y año.
Ve'atikin, los antiguos, el segundo shofar, Mishelo Evi Eshtakat, el que no trajo los shkalim a tiempo el año pasado, Shokel Leshanaba, los trae el próximo año para el año pasado. Kinin, ahora pasamos a los pájaros. Entonces, el primer shofar Kinin, la primera opinión en la Mishnah, Kinin Hen Torin, se refiere a los torin que se sacrifican. El segundo shofar, Vegozlei Ola, Gozlei Ola se refiere en Bnei Yonah. Esos son los korbanot, no que son de la especie de korban de Tor, sino la especie de korban de Yonah, de la paloma. Y Kulan Olot, los dos shofarot, esos vienen solamente para korbanot que son Ola, quiere decir que no son obligatorios. Divrei Rabbi Yehuda, según Rabbi Yehuda no hay un shofar para los korbanot obligatorios de los pájaros. Después la Gemara va a explicar por qué. Segunda opinión, Vajajamim Omrim Kinin, el shofar de Kinin es Echad Hatat Vechad Ola. Ese es para el que tiene un korban obligatorio de dos pájaros, que uno es Hatat y uno es Ola. Entonces él pone la plata ahí. Por ejemplo, la mujer que dio a luz tiene que traer un Ken, uno Hatat, uno Ola. Entonces ella pone ahí la plata que ella para sus korbanot. Gozlei Ola, el segundo shofar que está escrito sobre el Gozlei Ola, Kulan Olot. Ahí es donde uno pone, cuando uno quiere hacer algo, un korban de pájaros que no es obligatorio, entonces se pone en donde está escrito Gozlei Ola. Dice la Mishnah, Haomer Arei Alai Etzim, una persona que se comprometió a donar madera, Etzim, para el Beit HaMikdash, Lo Ifchot Mishnei Gzirin. Él tiene que traer, tiene que donar el mínimo que cuestan 2 gzirin. 2 gzirin son como 2 palos, quiere decir las 2 porciones mínimas que se ponen sobre la marajá. Tiene que donar 2. Eso es el mínimo. Si él se comprometió a Reala y Etzim, tiene que traer 2. Levoná, el que dijo yo me comprometo a traer Levoná, lo ifjot mi kometz. No puede donar menos de un kometz, que es lo que se coge y se sacrifica en una minjá. Zaav, si él se comprometió a traer oro, lo ifjot mi dinar zaav. El mínimo que tiene que donar es un dinar de zaav. Ahora dijimos, Shisha Nedavá, 6 shofarot eran para Nedavá. Nedavá ma yuosimba, que se hace con las donaciones para korbanot Nedavá, que no son obligatorios. Lokhin ba olot, se compra con ellos korban olá. Abasar lashem, la carne del olá, todo se sacrifica. Veorot la kohanim, y los cueros del korban olá, eso sí es para los kohanim. Dice la Gemara, Ze midrash, esa enseñanza que los cueros del korban olá es para los kohanim, eso Darash, eso lo enseñó Yoyada Kohen Gadol. Eso fue una enseñanza que enseñó Yoyada Kohen Gadol. Y en el pasuk dice así. En el pasuk en la Torah dice así: Asham hu, Ashom, Asham Lashem. Explica el Korban Eidah que aquí aparentemente hay una contradicción en el pasuk. Asham hu tiene el significado que eso queda como un Asham que se come por los Kohanim. Quiere decir que aquí tiene el significado de Asham hu, que eso es para los Kohanim. Y después el pasuk dice Asham Lashem, que el Asham es para Hashem. Y la enseñanza es Zeaklal, Kol Sheuba, Mishum Hatat u Mishum Ashma, todo lo que es un sobrado del Korban Hatat o un Korban obligatorio que viene por alguna Ashma, por algún pecado. Por ejemplo, si la persona destinó una plata para comprar un Korban Hatat, dijo esta plata es para comprar Korban Hatat, y después el Korban le costó menos de la plata, entonces ¿qué se hace con ese sobrado de plata? Ilkach ba'en olot, se compra con ellos korbanot de olá, abasar lashem, el korban mismo se sacrifica, ve'orot lo kohanim, y los cueros son para los kohanim. De esa forma, nintzeu shnei ktuvin kayamin, de esa forma no hay contradicción en el pasuk. Asham Lashem, lo que vemos en el pasuk que dice Asham Lashem, eso es el korban mismo que se sacrifica. Ve Asham la Kohen, lo que se dice Asham Hu, que suena que va para el Kohen, eso se refiere al cuero. Y donde lo vemos en los psukim de los profetas, de los Nevi'im, que así dijo Yoyada Kohen Gadol, Veomer, por eso trae la Gemara del pasuk, que está escrito Kesef Asham, Ve Kesef Hatat, es pasuk en Melachim, Kesef Asham ve Kesef Hatat, la plata que sobró del Asham, la plata que sobró del Hatat,
lo yuva Beit Hashem, no se trae Beit Hashem, sino la Kohanim yu, va a ser para los Kohanim. Ahora, obviamente no puede ser completamente para los Kohanim. Entonces, ¿qué quiere decir que es para los Kohanim? Quiere decir que aquella plata que viene de la Sham y del Hatat, se compra una ola, se sacrifica la ola, pero el cuero que no se sacrifica, eso es la Kohanim yu. Entonces, ahí está la drasha de Oyada Kohen Gadol, que él fue el que enseñó que en un Korban Olá, el cuero es para los Kohanim. Sigue la cámara y trae una braita. Vimos a Mahoket en la Mishnah entre Rabbi Yehuda y Jajamim con respecto a los shofarot de los pájaros, de los korbanot de los pájaros. Si hay ahí un shofar para pájaros que son obligatorios, que es un korban jová, o es solamente olot. Trae una braita. Tania Amar Rabbi Yehuda, lo haya shofar shel kinin bi Yerushalayim. Dice Rabbi Yehuda que no había un shofar para lo que es obligatorio de los pájaros, mipnei ata agovot, porque se puede mezclar. ¿Qué quiere decir que se puede mezclar? Shema tamut achat men, porque tal vez una de las de los que traen el korban, desde que donó la plata para el korban, puede ser que muera antes de que hagan el korban de ella, y entonces resulta veninseud mei hataot mitot, resulta que aquí hay plata de un hatat que el dueño de ella murió, meogavot, ven, que está mezclado con todo el resto de la plata, del resto de las personas que trajeron el korban hatat, y no se puede usar nada de esa plata. Entonces, para que no ocurra que porque alguien muera, todo el resto no puedan hacer su korban, toda la plata que ellos donaron para el korban se pierda, entonces no había un shofar de esa especie. Pregunta la Gemara, Tania, está escrito en la braita, Haisha she'amra arei alai ken. La mujer que dijo que ella tiene que traer un ken, meviad mei ken, trae la plata de un ken, venotanto ba shofar, y lo pone en el shofar, veochelet ba kodashim, y en la noche ella puede comer korbanot, puede comer de korbanot, aunque ella puede comer de los korbanot solo después de que se hizo el korban de ella, el ken que ella tiene que traer. De todos modos, en la noche ella ya puede comer korbanot. ¿Por qué? Ella no tiene que tener el temor que tal vez los kohanim no sacrificaron el korban de ella. Si ella puso la plata de ella en el shofar, ella puede estar confiada que se hizo el korban de ella, por eso ella puede comer kodashim, korbanot, ella puede comer en la noche ya korbanot. Y también, dice la braita, ven a kohen joshe shemad mei hataot mitot meoravot baen. También el kohen puede coger de ese shofar que ella puso la plata y no tiene que tener el temor que tal vez una de las personas que puso aquí plata murió, y entonces él está usando plata de un korban de una persona que se muera, que ya murió, que es prohibido usarla. El kohen no tiene que tener ese temor. Ahora, en esta braita no vemos que Rabbi Yehuda hace machloket, quiere decir que Rabbi Yehuda admite esta alajá. Ahora, entre paréntesis, antes que seguimos, quiere decir, la primera pregunta, Rabbi Yehuda vemos que no hay machloket, quiere decir que él admite esta alajá, quiere decir que él también admite que no tenemos el temor que tal vez una persona que donó plata murió, como Jajamim. Entonces, aparentemente, ¿cómo explicamos la Mishnah? Ahora, ¿cómo de verdad puede ser que según Rabbi Yehuda, si no había un shofar de korbanot obligatorios, estamos hablando de una braita que una persona puso plata para un korban que es obligatorio? Entonces explican que si ocurrió, que si según Rabbi Yehuda de verdad no se puede poner, pero si una mujer sí fue y puso de todos modos un korban obligatorio, una persona fue y puso un korban de pájaros obligatorio, de todos modos se puede confiar que lo hicieron, y el kohen no tiene el temor que tal vez una persona que propuso para su obligación murió, y decimos que esa braita es también según Rabbi Yehuda. Entonces viene la pregunta, vemos que no hay el temor que tal vez alguien falleció. Dice la Gemara aquí que amrinan bejataot shemetu balen vadai, que si dice la Gemara, todo lo que Rabbi Yehuda está hablando, el temor es porque tal vez seguro vamos a ver que alguien que murió. Quiere decir, si no sabemos, si fuera solamente, si digamos que la persona puede poner la plata y esconderse hasta el día siguiente, también Rabbi Yehuda diría que no hay el temor que tal vez alguien murió. Ese no sería un hashash para no hacer el shofar. Lo que Rabbi Yehuda está diciendo es que puede ser que sepamos seguro que alguien de las personas que puso la plata murió, y entonces se forma el problema. Pero él también admite que si alguien fue y puso una plata de un korban obligatorio,
y no sabemos qué pasó con él, no tenemos el temor que tal vez murió, y esa es la explicación en la Braita, pero Rabbi Yehuda dice de inicialmente no hacer un shofar de plata obligatoria, porque tal vez vamos a saber seguro que la persona murió y entonces se va a formar el problema. Entonces entendemos la Braita y la Mishnah, y entendemos la opinión de Rabbi Yehuda que no hay un shofar para plata obligatoria. Si alguien de todos nos puso plata para algo obligatorio, está bien. Mientras no sepamos que murió, no tenemos el temor que tal vez murió. Ahora, pregunta todavía la Gemara, Viamrinan, también si decimos que sabemos que alguien murió, hay una solución, porque Rabbi Yehuda no permite que haya un shofar así. Tenemos solución, Nivror arba'a zuzei, venishdei bena'ara, veidach lishteru, cogemos 4 zuzim, es lo que cuesta un ken, el korbanot chová que la persona donó, esos 4 zuzim que él donó para lo que él tenía, está obligado de traer, el korban que está obligado a traer, cogemos esos 4 zuzim, lo tiramos al río, que es la halajá, cuando una persona donó para hatat y murió, la plata se pierde, hay que perderla, entonces se tira la plata y ya, y esa plata es para aquel persona que murió, y toda la plata que queda en el shofar, ya se puede usar, porque la plata que pertenecía a aquel persona que murió, ya la tiramos. Ahora no sabemos qué es exactamente la plata, pero se puede hacer una condición, un tnai, que cada persona que dona la plata, él dice que si llegan a coger de su plata para alguien que murió, entonces él se la dona a esa persona, la está poniendo para esa persona, y cada persona también dice que si él llega a morir, entonces la plata que él puso en el shofar y van a tirar otra plata para él, entonces que su plata sea para aquella persona que tiraron. Eso ni siquiera ellos tienen que decirlo, sino es como una condición, un tnai que el Beit Din hace en las donaciones, y entonces resolvimos el problema. Contesta la Gemara, Hamrinan be'alma Rabbi Yehuda leitlei breira. Dice la Gemara, Rabbi Yehuda opina que no hay brera. Toda esa condición que dijimos, que cada persona pone la plata con la condición que si alguien muere, entonces si cogen su plata, va a ser para aquel persona, etc. Todo eso funciona si decimos que hay brera. Y Rabbi Yehuda opina que no hay brera. Por lo tanto, opina Rabbi Yehuda que no puede haber un shofar para korbanot o que una persona está obligado a traerlos. Y hasta aquí, Yudhet Amud Aleph.